Buenas noches compañeros, buenas noches profesores, buenas noches con todo. Soy el alumno Inocencio Norabuena, el estudiante de Derecho y estamos en el curso de Filosofía. Voy a hablar en mi exposición el tema de Miro Quesada, ¿no? Vamos a empezar con esta exposición y le estoy enseñando, explicando lo que es la PTT de acá en la lata, ¿no? Ya. La realidad peruana aplicando las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Mirio Quesada, ¿no? Entonces, viene la biografía. En la provincia de Francisco Mirio Quesada Cantuarias nació en Lima el 21 de diciembre de 1918. Sus padres fueron Óscar Mirio Quesada de la Cuenca y Josefina Contuanas inicios inició sus estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Passy, en Francia, y la secundaria en el Colegio Antonio Raimondi, en Lima. Estudió en la Universidad Católica, graduándose de abogado y en la Universidad Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de doctor en filosofía, ¿no? Y entonces, según Miro Quesada, las tareas filosóficamente más importantes del presente son el plano de la teoría, la elaboración de un nuevo concepto de la razón y en la práctica el análisis de la situación en el destino del hombre, destino que no es Dios para el autor, que por entonces se autodenominaba ateísta, nostálgico. Posteriormente ha virado a este respecto a una suerte de panteísmo, ¿no? Entonces, a continuación, le presentamos el contexto de la organización. En el artículo titulado de Esbozo de mi posición filosófica, que data de 1953, ya Francisco Miro Quesada mostraba con claridad cuál era el contexto que enfrentaba y la integrante que debía responder dicha presentación. No dista mucho el artículo publicado en Dianoja de 1962 y que dicho contexto le es evidente, sino que además lo interpelaba de una manera significativa, ¿no? Entonces, voy a explicitar dicho contexto con 4 características de Francisco Miro Quesada: reconoce y enuncia. El análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. Dicho ideal tuvo su origen en la Grecia antigua, se transformó en la Edad Media y dedicándose a en la ilustración. Esa cúspide se refleja en la inocente fe en la razón que se respira en las grandes obras del siglo XXI. Siglo XVIII, ¿no? Desgraciadamente, para Ideal apenas alcanzaba la cima, el mismo había caído en un abismo del que aún lucha por salir. Las paradojas de la teoría de los conjuntos muestran que no pueden mantenerse ni siquiera en el campo. Parecía representar de manera más directa y definitiva a la razón, la lógica. Continuamos con los análisis. Análisis de teoría jurídica de Miro Quesada. Uno de los temas más importantes y controversiales de la ética es la Edad Media. De la ética es la medida de estudiantes de la Edad Médica es la medida de racional dentro de esta la existencia y formulación de su principio supremo, la ley moral. Las crisis de la física clásica, el surgimiento de lógicas de aristotélicas, la posibilidad de construir diversos sistemas de principios derivativos
Todo ello debilita la convicción de que exista un sistema de la razón en que los conocimientos se fundan en evidencias de valor absoluto que permitan la conquista progresiva y sin término, pero sin retroceso, de la totalidad de la realidad. La cuestión del derecho justo. Cuando estamos frente a un conjunto de normas emitidas por el Estado, por cualquier órgano competente y que podemos reconocer como justas, la filosofía moral ha sido esquiva a esta cuestión, puesto que la reflexión en torno a la fundamentación de la acción moral lleva necesariamente el campo del derecho, es decir, al campo en el que un poder centralizado emite normas que regulan el comportamiento de una colectividad. Siguiente. La ley justa. Es posible que algún lector piense que los principios de no arbitrariedad y de simetría son archiconocidos, puesto que se han aplicado desde la antigüedad, pero esta frecuencia aplicativa no hace sino reforzar nuestras tesis, ¿no? Continuación. Llegamos a la conclusión. Se dice que el autor reconoce un límite, definir rigurosamente la arbitrariedad y seguimiento al principio es una tarea compleja, pero si bien el concepto es escurridizo, es posible alcanzar una definición básica si se la vincula con el concepto de imposición. La arbitrariedad es definida como sigue. Procede arbitrariamente en relación a cuando le impone un cauce de acción en contra de su voluntad. El hombre arbitrario es el que decide cómo deben actuar los otros sin tener en cuenta su voluntad. Esto, vale notar, define la arbitrariedad, no el principio de no atrevida, el que debería seguir la forma de un mandato y que el autor lamentablemente no elabora, ¿no? Y esta es la conclusión y esto es todo por toda mi posición y entonces voy a agradecer a todos y muchas gracias.